Pretender que el mal no existe, solo lo hace más amenazante y grande. no tengas miedo de cerrar tus ojos. Ellos ya están aquí. La creencia en la reencarnación ha sido uno de los temas que actualmente es muy debatido, no solamente por la gente común, sino también por científicos, por historiadores, inclusive dentro de las creencias religiosas. Se ha hablado acerca de la reencarnación. El día de hoy, quédate con nosotros en Tiempo Paranormal. En esta noche platicaremos de algunos de los casos más controversiales en cuanto a reencarnación se refiere. Y te invito, por supuesto, a que le subas al volumen, a que cualquier opinión que tú tengas nos la hagas saber en la caja de comentarios. Mi nombre es Ociel Ochoa. Esto es Tiempo Paranormal. Comenzamos. Muy buenas noches tengan todos ustedes, qué gusto saludarlos. Bienvenidos una vez más a otro capítulo de Tiempo Paranormal, ya enfilándonos a la primer temporada, al final de la primer temporada de Tiempo Paranormal. Y tenemos sorpresas, por supuesto, para todos aquellos que nos han seguido a lo largo de esta primer temporada. Y uno de los temas que nos han solicitado y que de hecho el día de hoy vamos a estar platicando, vamos a estar debatiendo, o por qué no, desmenuzando de los casos más controversiales en cuanto a reencarnación se refiere. Así es que te invito a que te pongas cómoda, que te pongas cómodo y que disfrutes de este programa. ¿Qué es la reencarnación? Muchas teorías, inclusive historiadores o gente que ha marcado historia a lo largo de la vida, han planteado la idea de que la reencarnación es posible. Pero, ¿qué verdaderamente es? La reencarnación es la creencia consistente en que la esencia individual de las personas, ya sea el alma o el espíritu, empieza una nueva vida en un cuerpo o forma física diferente, esto después de la muerte biológica. Todos estos términos aluden a la existencia de un alma precisamente, de este espíritu que viaja o aparece por distintos cuerpos, generalmente a fin de aprender en diversas vidas las lecciones que proporciona la existencia de universos paralelos. Mucho se ha hablado precisamente acerca del aprendizaje que nosotros tenemos en este tren llamado vida, en este paso por la vida. Sin embargo, inclusive dentro de las creencias religiosas se habla de una elevación de conciencia como tal, de llegar a ser, por qué no decirlo, seres de luz. Para aquellos especialistas en el tema de reencarnación, inclusive en el tema paranormal, se habla mucho del aprendizaje que el individuo tiene en los diferentes mundos, si lo quiere ver paralelamente, o en aquellas vidas que sí tenemos que atravesar, 1, 2, cientos, para llegar a un nivel de conciencia superior y así poder trascender a este tan famoso llamado ser de luz. Pero, ¿por qué la gente no termina de creer o de convencerse de que verdaderamente puede ser posible una reencarnación? Y hay un dato interesante. Mucha gente malamente ha confundido la reencarnación con la resurrección. Resurrección solamente y establecido uno, que ha sido y tiene una base tan fuerte y tan poderosa dentro de las creencias religiosas de cualquiera que exista, que es Jesús. Pero en la actualidad te puedo decir que existen casos, más de 100, más de 1000 casos de personas que han dicho que tuvieron una vida pasada, una reencarnación actualmente. Y estos son los casos que movieron al mundo entero. James Leininger tiene actualmente más de 20 años de edad, pero él decía que a sus 2 años aseguró que su vida anterior fue un piloto que peleó en la Segunda Guerra Mundial. Sus constantes sueños hicieron que cada vez recordara
más detalles de cómo fue su muerte y de que más personas creyeran precisamente en la reencarnación. El caso se volvió viral a finales de los años 90 y fue objeto de estudio para muchos escépticos, quienes quedaban sorprendidos con las increíbles coincidencias que se iban documentando entre lo que James narraba y lo que vendría siendo hechos reales, hechos históricos. Todo inició cuando a la edad de los 2 años el pequeño James y su padre, Bruce Leininger, visitaron el Museo de Aviación en Addison, Texas, en donde mostró un gran interés por una exposición dedicada a la Segunda Guerra Mundial. Fue así que lo llevaron una segunda vez. Esto ocasionó que el menor comenzara a repetir: choque de avión en llamas, choque de avión en llamas, y a estrellar sus aviones de juguete contra los muebles. Ante lo repetitivo de sus sueños, sus padres le pidieron al menor a que les cuente más sobre sus pesadillas. James explicó que eran recuerdos de su vida pasada, en la que veía cómo un avión era derribado por los japoneses. Lo que asombró de su relato fue de que especificó que su aeronave era un Corsair y que había desembarcado en un barco llamado Natoma. Para sorpresa de su padre, quien decidió investigar estos nombres, descubrió que sí existió un portaaviones llamado USS Natoma Bay, que se encontraba estacionado en el Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial. Tras posteriormente conversaciones con el menor, reveló su nombre verdadero, Jack Larsen, quien habría sido un piloto de combate que estuvo precisamente en esa embarcación y que vivía en Arkansas. El padre de James no dudó en visitar a Jack y este le reveló que el único piloto de la tripulación declarado desaparecido fue un joven de 21 años llamado James M. Hudson Jr. Si tú piensas que la historia va agarrando un poquito de color, de sabor o de misterio, pues prepárate porque a continuación viene la mejor parte de esta historia de reencarnación. Las coincidencias no terminaban ahí. El pequeño también solía jugar con 3 muñecos a los que él llamó León, Walter y Billy. Los padres de James decidieron investigar y descubrieron que estos coincidían con 3 nombres reales del escuadrón BC-81, el mismo al que perteneció a James Hudson y que también murieron en batalla. Cuando le preguntaron al niño por qué esos nombres, él dijo: porque ellos me saludaron en el cielo después de estrellarme. Esta increíble historia pudiera sonar inclusive hasta fantástica, pero como siempre nosotros decimos, en los detalles está la clave. Y el hecho de mencionar al menos 3 personas que tuvieron que ser investigadas para saber si verdaderamente pertenecieron al tiempo en el que él estuvo vivo como piloto de la Segunda Guerra Mundial fue asombroso. Es uno de los tantos y miles de casos que se ha dado, sobre todo en pequeños, en menores de edad que recuerdan una vida pasada, pero no es como que el favorito de muchos. Existen otras historias precisamente de menores de edad, una de ellas que se hizo viral en la plataforma de TikTok. Y siempre hemos dicho que lo que sale en TikTok o redes sociales le creas menos de la mitad. Si te interesa la historia o el video, la investigación como tal, pues nuestra tarea sería investigar precisamente, adentrarnos en esa leyenda, en esa historia, para ver si verdaderamente coincide con lo que se nos está mostrando, si es que nos llama verdaderamente la atención. Este es el caso de una persona que en esta plataforma se hizo tan viral porque decía que en su vida pasada había sido un famoso actor de Hollywood. Y esta es su historia. Ryan Hamos, el caso de reencarnación que popularizó en TikTok. Este chico originario de Oklahoma gustaba de jugar a dirigir películas desde que tenía aproximadamente 3 años de edad.
Para sus padres era una clara muestra de una gran imaginación y un talento innato para el séptimo arte. Sin embargo, todo comenzó a oscurecerse cuando Ryan experimentaba extrañas pesadillas en las que se revelaba una vida anterior. Soñaba con la elegante mansión en Hollywood Hills, en la que supuestamente vivía, y también algunos otros detalles bastante específicos que a sus padres les era imposible de creer, al menos que él hubiese inventado, pero con esa corta edad, ¿de dónde? ¿Por qué? Por ejemplo, experimentar viajes a Europa, estar en glamurosas fiestas, en yates, o el hecho de que sufría quemaduras solares debido a su obsesión por mantenerse bronceado. Con 4 años de edad, este pequeño se reconoció a sí mismo en una imagen perteneciente a una revista de reseñas enfocadas a antiguas películas de Hollywood. La fotografía provenía del filme Noche tras Noche, esto del año 1932. El protagonista de aquella producción fue George Raft, a quien Ryan lo reconoció como un buen compañero. Pero los datos del actor que aquel pequeño aseguró haber sido en su vida pasada no se encontraron. Es así que los recuerdos de Ryan en su otra vida como actor siguieron revelándose poco a poco. Como la vez que los guardaespaldas, por ejemplo, de la tan famosa Marilyn Monroe, lo golpearon por acercarse demasiado a esta famosa, o el día que viajó hasta Nueva York para encontrarse con un senador. Incluso tenía presente los paisajes de París, de Francia. Fue entonces que sus padres se pusieron en contacto con el doctor Jim Tucker, quien fuera director del área de psiquiatría infantil de la Universidad de Virginia. Este especialista analizó a Ryan y, según su criterio, no se trató de ninguna farsa, así que contrató a un investigador privado para conocer un poco más sobre la vida de este chico. Tras una exhaustiva investigación, lograron dar con la identidad del hombre en la fotografía y se trató de un famoso y rico cazatalentos, esto de la década de 1930. De hecho, muchos podrían considerar que Marty Martin no fue un actor porque solo apareció como un extra en una cinta y fue justamente en Noche tras Noche. Luego de identificar esta información, el Dr. Jim Tucker puso a prueba a Ryan una vez más al pedirle que identificara personas, lo cual el niño hizo con un éxito de 102 referencias. Y si bien Ryan Hamos tuvo algunos errores en los detalles que proporcionó el Dr. Jim Tucker, siguió sin creer que se trató de investigaciones de un niño porque fueron muchísimos más los datos que fueron concretos, que fue para él sí una evidencia de tal vez una vida pasada. Dentro de estas creencias de reencarnación, obviamente en nuestro tiempo actual, inclusive pasado, llamó muchísimo y poderosamente la atención, sobre todo sí de escépticos, pero también de especialistas. Gente que dedicó en cuerpo y alma a la investigación de los cientos y miles de casos que se estaban dando constantemente en el mundo, alrededor del mundo. Casos que dejaban a los mismos escépticos con la boca abierta, y esto más que nada por estos datos tan asombrosos y específicos que hablaban de su vida pasada. Hubo una persona en especial que se dedicó a cazar a aquellos niños, y en una cacería, no me malinterpreten, digo, una cacería de niños con experiencias donde hablaban de una vida pasada. Su investigación fue todavía más allá de lo que convencionalmente se hacía. Por ejemplo, las regresiones, que era muy común. En una regresión puedes ver, se dice, y según los expertos, una vida pasada, pero este especialista nunca usó una regresión. Ian Breitman Stevenson, bioquímico, doctor en medicina, profesor universitario de psiquiatría canadiense,
Se jubiló en el año 2002 y fue jefe de división de estudios de percepción en la Universidad de Virginia, en la que se investigan los tan famosos fenómenos paranormales. Stevenson consideraba que el concepto de reencarnación podría complementar a los de la herencia y medio ambiente para ayudar a la medicina moderna a entender aspectos del comportamiento humano y su desarrollo. Esta persona viajó exhaustivamente durante un periodo de 40 años para investigar más de 3,000 casos de niños que hacían pensar en la posibilidad de vidas pasadas. Stevenson veía la reencarnación como la supervivencia de la personalidad, esto después de la muerte. Aunque nunca sugirió un proceso físico mediante el cual la personalidad pudiera sobrevivir a la muerte. Stevenson fue, de hecho, autor de varios libros, incluyendo La reencarnación o 20 casos que hacen pensar en la reencarnación. Ha habido una variedad de reacciones hacia el trabajo de Stevenson. Sus críticos han cuestionado sus métodos de investigación y conclusiones, y su trabajo ha sido descrito por algunos como pseudociencia. Otros, sin embargo, afirman que su trabajo se llevó a cabo con el adecuado rigor científico. Inclusive, él investigó uno de los casos más famosos de nuestra época en cuanto a reencarnación se refiere. Y es uno de los casos que pudiera ser evidencia también para aquellos escépticos o para aquellas personas que solamente dicen y tienen la creencia válida, claro, de una reencarnación espiritual, o esperan un arrebato o esperan un tan famoso juicio para ahora sí poder trascender o dirigirse a lo que viene siendo la creencia del cielo o el infierno. Sin embargo, este caso que vamos a platicar a continuación ha sido punto de debate desde que sucede desde los años 50, años 60 en delante hasta la fecha. Y es uno de los casos más famosos que puede ser, sí, como evidencia de reencarnación. Esta es la historia de las gemelas Pollock. Las gemelas Gillian y Jennifer nacieron en una familia golpeada por una tragedia. Sus padres habían perdido a 2 hijas en un accidente inexplicablemente. Las niñas empezaron a manifestar recuerdos de las vidas de sus hermanas ya fallecidas. Esto lo documentó este científico. La vida después de la muerte sigue siendo un misterio que nadie puede explicar. Nosotros, los seres humanos, aún no somos capaces de entender qué es lo que pasa cuando dejamos de respirar y cuando nuestro corazón se detiene por completo. Religiones orientales como el hinduismo, el budismo, creen que el alma de una persona se separa del cuerpo y después de algún tiempo ingresa a otro individuo para diferentemente poder volver a nacer. La hipótesis principal de la reencarnación es que el espíritu debe realizar un viaje por distintos cuerpos. Incluso, el primer cristianismo creía en la reencarnación hasta el año 543, cuando el emperador Justiniano decidió eliminar las referencias a las vidas pasadas, esto en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. También algunas de las grandes mentes de la humanidad sostuvieron la creencia de la reencarnación. El filósofo griego Platón manifestó en La República, su obra más conocida e influyente, que el alma antes de nacer escoge su vida futura. Y el psicólogo Carl Jung habló en su libro Recuerdos, Sueños, Pensamientos, de que de niño recordaba haber sido un hombre muy viejo, esto del siglo XVIII. Aunque la ciencia y la mayor parte de la sociedad parece evitar el asunto, existen científicos que estudian el fenómeno de la reencarnación. La psiquiatría canadiense de Ian Stevenson investigó durante más de 40 años estos casos, y el más conocido fue precisamente el de las gemelas Pollock. Stevenson, quien falleció en el 2007, recopiló en sus publicaciones los datos para proporcionar pruebas y tratar de demostrar que la reencarnación es
un evento real. Stevenson tenía una metodología estricta en su estudio. Primero documentaba las declaraciones del niño o niña e intentaba identificar a la persona fallecida que el pequeño recordaba haber sido. Después, verificaba los hechos de la vida de la persona fallecida para ver si coincidían con los acontecimientos de la memoria del menor. Más tarde, analizaba las marcas y defectos de nacimiento que la persona muerta, como heridas, cicatrices, certificadas por los registros médicos, y de este modo pretendía descartar todas las posibles explicaciones que se podían considerar normales en los recuerdos del infante. Según relató Stevenson en su libro, el domingo 5 de mayo de 1957, en la ciudad de Hexham, ubicada al noreste de Inglaterra, el matrimonio conformado por John y Florence Pollock salieron de su casa para acudir a la misa del mediodía de la iglesia local. La pareja estaba acompañada por sus dos hijas, Joanna, de 11 años, y Jacqueline, de 6. Como las chicas, se dice, querían asegurar un lugar privilegiado en la ceremonia, apuraron el paso y se adelantaron a sus padres. Pero antes de la llegada a la iglesia, se desencadenó la tragedia. Al doblar una esquina y cruzar de manera imprudente, las niñas se encontraron de frente con un vehículo que las atropelló y las mató de forma instantánea. Un año después del fatal accidente, los padres, aún destrozados por las pérdidas prematuras de sus hijas, quisieron volver a formar una familia. Y el destino les dio, para muchos, una grata sorpresa, para otros, una desagradable sorpresa. Florence quedó nuevamente embarazada de gemelas. Gillian y Jennifer nacieron el 4 de octubre de 1958 con 10 minutos de diferencia. Sin embargo, la alegría inicial dio paso a la sorpresa cuando sus padres comenzaron a observar a las pequeñas con cuidado. Eran idénticas, pero sus cuerpos tenían distintas marcas de nacimiento. Jennifer tenía una mancha en la frente justo en el mismo lugar donde su hermana mayor, que jamás conoció, Jacqueline, había recibido 3 puntos de sutura por una caída. Gillian, en tanto, tenía un lunar en el costado izquierdo de la cintura, al igual que su fallecida hermana Joanna. A los 3 meses de su nacimiento, la familia decidió trasladarse a la ciudad costera de Whitley Bay para dejar atrás este triste pasado e intentar encontrar algo de paz. Cuando las niñas cumplieron 2 años y comenzaron a modular sus primeras palabras, sus padres notaron que sucedía algo extraño. Las gemelas empezaron a pedir los juguetes de sus difuntas hermanas, a pesar de que nunca habían oído hablar de ellas. Cuando el papá les ofreció unas muñecas que estaban guardadas en el sótano de la casa, Jennifer y Gillian las bautizaron como Mary y Susan, los mismos nombres que les habían puesto tiempo atrás sus hermanas mayores. Las gemelas comenzaron a diferenciarse en su comportamiento. Gillian, que emulaba a Joanna, la mayor de las fallecidas, asumió un rol de liderazgo sobre Jennifer, que recordaba a Jacqueline, la menor, y esta seguía las indicaciones de su gemela sin chistar. Las sospechas y los insidios se volvieron todavía más oscuros cuando los Pollock decidieron regresar a su pueblo natal. Y es aquí donde, si todavía tienes dudas sobre la reencarnación o sobre esta historia de las gemelas Pollock, es aquí donde se pone interesante. Es aquí donde probablemente pueda cambiar tu percepción en cuanto a la reencarnación. En Hexham, la reacción de las niñas fue instantánea. Las dos al mismo tiempo pidieron ir a un parque de diversiones que obsesionaba esto a sus hermanas fallecidas y lo describieron con lujo de detalle, como si ellas mismas lo hubieran visitado en reiteradas ocasiones.
Cuando llegaron a la antigua casa familiar, reconocieron cada rincón de la vivienda e inclusive reconocieron a sus vecinos. Sus padres advirtieron que actuaban y hablaban del mismo modo en que lo hacían sus primeras 2 hijas. Las niñas evidenciaban tener una fobia extrema a los vehículos. Cuando veían pasar alguno por la calle, se abrazaban a sus padres en búsqueda de protección. En una ocasión escucharon hablar a Gillian y Jennifer sobre el accidente de 1957. Y aquí es donde viene lo tétrico, aquí es donde viene lo paranormal para muchas personas. Inclusive, aquí es donde viene la evidencia de que una reencarnación pudiera ser posible. Las gemelas describían sensaciones imposibles como el recuerdo de la sangre de las narices y boca que Joanna y Jacqueline tuvieron. En sus diálogos mencionaron: No quiero que me vuelva a pasar. Fue horrible. Mis manos estaban llenas de sangre, igual que mi nariz y que mi boca. No podía respirar. Esto dijo Jennifer. No me lo recuerdes. Parecías un monstruo y algo rojo salió de tu cabeza. Esto agregaba Gillian. El extraño comportamiento de las gemelas Pollock llegó hasta el Dr. Stevenson, que documentó estas experiencias junto con otros 13 asombrosos acontecimientos de niños que recordaban una vida pasada. El psiquiatra afirmó que prefería trabajar con menores porque los adultos reencarnados eran más propensos a estar influenciados por factores externos o fantasiosos, provenientes de libros, películas o hasta recuerdos de sus mismos familiares que incorporaban como propios. Los niños, en cambio, actuaban con naturalidad. Nada los condicionaba. De acuerdo al relato de Stevenson, una vez que las gemelas cumplieron 5 años de edad, dejaron de estar atadas a los recuerdos de sus hermanas muertas. Los recuerdos de una existencia anterior simple y sencillamente se borraron, como si nunca hubieran existido. Y según los expertos en la materia, esta es la edad del umbral hasta que se tiene conexión con una memoria pasada o con una vida pasada. Hay quienes han diferenciado 5 o 7 años según los expertos y según quien investiga los casos de reencarnación. La mayoría de estos científicos, de estos creyentes o especialistas en reencarnación, sí aseguran que solamente son hasta los 5 años para que el niño o la niña siga recordando una vida pasada y después de esto seguirá con una vida completamente normal. Los casos de reencarnación han seguido siempre. Actualmente se tiene un registro de al menos 5,000 casos de reencarnación que hoy en día a través de las redes sociales, algunos de ellos se han hecho famosos o virales. Tal es el caso del niño que recordó su vida pasada diciendo que él era la mismísima princesa Diana, Lady Di, o algún otro que fue lamentablemente en la tragedia del 11 de septiembre en las Torres Gemelas. Bomberos, policías, gente de la Segunda o Primera Guerra Mundial, inclusive científicos. Casos tan famosos donde también estas personas, acompañadas de científicos o de gente dentro de sus tribus y sus creencias, mostraron dónde quedó su cuerpo de su vida anterior, inclusive pudieron señalar quién fue el asesino en su vida pasada. Suena increíble, pero en los detalles está la clave. ¿Creer o no creer en la reencarnación? ¿Será posible? ¿Es acaso que tendremos que esperar la llegada de algo o alguien? ¿Es verdad que tenemos que esperar un juicio para poder continuar y trascender a una vida prometida donde prácticamente no tendrías un sentimiento negativo, sino sería todo lo contrario? ¿El infierno, el cielo o esto que actualmente se está dando en muchas creencias, inclusive, recuerdo, muchas creencias religiosas sobre un aprendizaje que debemos tener en diferentes pasos por diferentes vidas para llegar a un punto de conciencia superior y así volvernos seres de luz? ¿Tú qué opinas?
Te dejo mis redes sociales, cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier aclaración, cualquier punto de vista nos sería de mucha utilidad. Recuerda que estamos en todas las plataformas de atiempo.tv. Este programa, Tiempo Paranormal, es todos los viernes en punto de las 9 de la noche. Te invito a que nos sigas. Mi nombre es Ociel Ochoa y te recuerdo que no todo es paranormal, pero todo está en nosotros. Buenas noches.